Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar un video tutorial hoy día para docentes, creando una forma de evaluar en Blackboard, creando una tarea a través de la herramienta para plagios conocida como Safe Assign. Así que lo primero que debemos hacer es en nuestro navegador colocar nuestra dirección educa, ¿cierto? .blackboard.com para nosotros ingresar, ¿cierto? Aquí nosotros colocamos nuestro típico nombre de usuario, nuestra contraseña e iniciamos nuestra sesión. Y una vez que hemos iniciado nuestra sesión, seleccionamos nuestro curso, el cuarto icono desde arriba hacia abajo, y decidimos en qué curso nosotros vamos a utilizar esta tarea para los estudiantes, pero con la opción de que sea Safe Assign. Por ejemplo, yo voy a trabajar en mis cursos que se llama Gestión de la Emergencia. Si ustedes piensan que van a hacer un trabajo final para los estudiantes, yo tengo previamente creado mi curso y aquí en mi semana establecida o en mi módulo de aprendizaje denominado trabajo final, ¿qué cosas tengo creadas en este módulo? En este módulo de aprendizaje yo tengo un video tutorial de la confección de este informe porque nosotros vamos a trabajarnos en base a un informe final, la pauta de confección del informe, la pauta de corrección y un foro de consultas hacia los estudiantes. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando generar el espacio, el cual vamos a denominar la tarea. Entonces, nos posicionamos al final del módulo, ¿cierto? Donde aparece este botón morado y que es el botón para agregar contenido. Pinchamos el botón con el botón izquierdo del mouse, creamos un contenido, nos da las opciones de crear, copiar contenido, cargar, almacenamiento en la nube, colección. Nosotros vamos a crear contenido. ¿Y qué es lo que va a hacer en este caso? La creación de contenido no va a ser un elemento que tengamos, sino que va a ser una evaluación. Lo que, como nosotros vamos a hacer aquí, y este es un trabajo que normalmente es un trabajo final que puede tener un porcentaje significativo de la nota, y significa que los estudiantes nos tengan que ingresar un informe escrito, yo debo generar mi actividad con esta herramienta que tiene Blackboard, que es el Safe Assign. Entonces pinchamos nuestra actividad, no va a ser un examen, sino que va a ser una actividad, el foro ya lo tenemos creado. Entonces pinchamos actividad, ¿cierto? Vamos a ver las opciones que están, ¿cierto? Asociadas para la actividad, ¿cierto? Lo primero, nunca se olviden que esto debe estar visible para los estudiantes. En la parte superior derecha dejamos nuestra tarea visible para los estudiantes. Comenzamos a editar y borramos el... Entonces colocamos el nombre, que es la tarea, que es entrega de informe final. Y al costado derecho, ¿cierto? Va a aparecer la ruedita de ajustes y ustedes se darán cuenta que nosotros definimos la fecha de entrega, definimos la categoría de calificación, que para nosotros debe ser una tarea y es la que debemos cambiar justamente aquí en la ruedita, los intentos permitidos y habilitar Safe Assign. Entonces, para este caso en particular, yo qué es lo que voy a hacer, pinchar en la ruedita, ¿cierto? Defino mi fecha, cuando va a ser, pincho aquí en el calendario y establezco, por ejemplo, que va a ser en julio, el 31 de julio. ¿Ok? Defino que puede ser el 31 de julio, ¿cierto? Perfectamente. La fecha de entrega, para que todos los estudiantes estén conscientes, va a ser hasta las 23 horas. 23:00, apretamos en la tecla Enter y ya tenemos definido que va a ser para el 23 de junio
hasta las 23 horas. Bajamos un poco para ir viendo las opciones, ¿cierto? Nos desplazamos hacia abajo para ir viendo las opciones. Por ejemplo, la actividad, lo que nosotros vamos a que nos entreguen es una tarea. Un solo intento, porque es el intento final. Se supone que ya va a haber estado conversado con los estudiantes, ¿cierto? Para que lo hagan y ellos tienen que solamente entregar la versión final. ¿Cómo vamos a calificar esto? Normalmente aparece en los cursos la escala chilena, ¿cierto? Y aquí en este caso, cuando les aparezca la escala chilena, deben presionar la escala chilena y yo en este caso voy a presionar puntos, pero tiene que ser escala chilena con la puntuación máxima 70 para que nos diga que vamos a colocarle la nota establecida. ¿Ok? Debe aparecer escala chilena y ustedes le colocan 70 puntos. Seguimos bajando con las opciones. No les vamos a dar límite de tiempo para esta entrega. No vamos a generar una rúbrica porque si ustedes se fijaron, nosotros teníamos dentro de la misma cada una de las pautas. Después vamos a mostrar cada una de las pautas y yo les voy a explicar la pauta de corrección y la pauta, ¿cierto?, de generación del informe. Lo más importante sí que si nosotros queremos, como es el trabajo final, alinear una meta, que en este caso sería la competencia genérica que nosotros queremos evaluar en este trabajo, debemos generar aquí en metas, vamos a entrar presionando con un clic, vamos a alinear nuestra meta general, aquí podemos cerrar en el iconito que nos aparece en triángulo hacia abajo y nos vamos a quedar en categorías, porque categorías nos muestra principalmente por separado cada una de las competencias genéricas que tiene la institución. Entonces yo me voy a basar en que sea, por ejemplo, actuación ética, ¿cierto? Y si es un curso de primer semestre, normalmente la actuación ética iría en un nivel 1, ¿cierto? Pero como estamos pidiendo un informe ya más elaborado final, ¿cierto? Probablemente nosotros trabajemos con una competencia de nivel 2 o nivel 3 de acuerdo a lo que esté definido en nuestro programa del curso. Entonces para nosotros vamos a pinchar en este caso definido que es la competencia ética nivel 2, ¿cierto? Y nos desplazamos con el ratón del mouse hacia abajo al botón enviar y ya tenemos establecido que si ustedes se fijan me cambió la meta y me dice alineado con una meta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Si vamos a trabajar por grupo, podemos asignar grupos si fueran los trabajos en grupo, pero en este caso debemos habilitar Originality Report para que nos diga que el Safe Assign esté funcionando. Pinchamos en Safe Assign, se nos va a abrir esta ventana y aquí le ponemos verificar las entregas para detectar plagio con Safe Assign. ¿Ok? Entonces, este tick debe quedar activado. Después cerramos nuestra ventanita, ¿cierto? Colocamos una descripción, la que nosotros estimemos, un tema por el video. Yo les voy a poner estimados estudiantes. Dejo este espacio para que adjunten el informe final. Ok, vamos a corregir aquí la falta de ortografía. Lo podemos copiar, ese texto, ¿cierto? Copiamos el texto, lo guardamos. ¿Por qué lo vamos a copiar? Porque como este espacio va a quedarles vacío a ellos, ¿cierto? Este espacio va a quedarles vacío. Yo puedo pinchar aquí en agregar contenido y voy a agregar un texto, ¿cierto? Y en este texto voy a pegar ese mismo, estimados estudiantes, dejo este espacio para que ajusten el informe. ¿Mm? Por ejemplo, lo puedo complementar en formato PDF, ¿cierto? PDF para su corrección con fecha de entrega 31 del 07 del 2020 hasta las 23 horas. Ok, los tomo,
y donde me dice lo selecciono completo y donde dice estilo del texto lo vamos a dejar en letras grandes para que sea sumamente visible para los estudiantes. ¿Ok? Y le aplico guardar siempre que recuerden que esté visible para los estudiantes la tarea. Aplico guardar, cierro. Y si ustedes se dan cuenta, al final ya me aparece la tarea de la entrega. La descripción que yo le puse a los estudiantes debe colocarse porque aquí si ustedes se fijan en la parte inferior me dice, estimado estudiante, dejo este espacio para que adjunten el informe. ¿Ok? Entonces, una vez que los estudiantes ya tienen establecido esto en la plataforma, cuando yo lo he publicado, se inicia el tiempo. Como es un intento, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Para graficar cómo lo debiera hacer un estudiante para ingresar este documento, yo voy a cambiar a la vista previa, me voy a poner en el rol del estudiante para que ustedes vean cómo debe un estudiante ingresar esta tarea. Ok. Entonces, cumpliendo la lógica de que ellos generaron un archivo en Word, lo transformaron a PDF y el PDF es el que están subiendo. ¿Ok? Entonces, antes de que hacer la vista, yo les mencionaba que aquí tengo la pauta de corrección del informe, ¿cierto? Y la pauta de confección. Lo ideal es que cuando nosotros generemos una actividad, el estudiante sepa cómo va a ser evaluado. Si queremos generar un informe, lo mínimo que debemos tener es decirle, mire, esto espero que usted confeccione en su informe. El contenido se lo dejamos al estudiante, por supuesto, pero y en base, ¿qué es lo que quiero que me confeccione? Los márgenes establecidos, ¿cierto? Los tópicos que debiera colocar, los títulos como mínimo, ¿cierto? Y después la pauta de corrección está en base a eso mismo. Se detalla el número de páginas establecidos, si ingresa los tópicos establecidos, se hizo por ejemplo, las evaluaciones establecidas, los seguimientos, todo lo que nosotros le pedimos en nuestra pauta. Eso era un punto aparte. Entonces ahora nosotros cambiamos a la vista preliminar de los estudiantes y yo me hago pasar por un estudiante para subir el informe que tengo previamente adjunto. Entonces yo entro como si fuera un estudiante, ¿cierto? Y aquí tenemos el lugar donde el profe quiere que subamos, ¿cierto? O el docente quiere que nosotros subamos nuestra actividad. Aquí está la entrega ya. Entonces nosotros como grupo o como estudiante individual, según como lo hayamos definido, pinchamos aquí y ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cierto? Vamos a encontrar, el estudiante encontrará una ventanita a la izquierda que me dice que esto está alineado con una meta, ¿cierto? Tiene un intento, vence el 31 del 7, ¿cierto? Y aquí yo si puedo pinchar como estudiante voy a ver qué competencia genérica me está pidiendo. Entonces veo sí que Originally Report o del Safe Assign está asignado. Entonces el estudiante que debe hacer debe pinchar en ver evaluación, ¿cierto? Y aquí tiene un lugar donde el estudiante va a añadir ese contenido. ¿Ok? Entonces el estudiante pincha, se va a abrir la misma ventana y lo ideal es que el estudiante coloque estimado docente o profesora, ¿cierto? Adjunto el trabajo final del curso. Estimado docente o profesora, adjunto el trabajo final del curso. Mi nombre es, en este caso, Omar Betancourt. Sabemos que cada vez que el estudiante ingrese su nombre ya está previamente definido, pero lo que nosotros por cortesía le debemos solicitar al estudiante que se identifique y no solo nos coloque el archivo, sino que haga una pequeña presentación de lo que está entregando. En el clip que nosotros tenemos en las opciones de estas barritas asociadas a la entrega, tenemos un clip aquí y entonces el estudiante nos va a colocar en su computador, ¿cierto? Este es el archivo, yo previamente lo había trabajado, entonces puse una fecha establecida que es el 20 del 5, estoy entregando el trabajo, por ejemplo, me estoy adelantando, pero ¿qué es lo que hago aquí? Entonces,
en este archivo, perdón, que le puse 18 del 5, aquí en este archivo, que es el 18 del 5, es el que yo voy a entregar. Este es el archivo completo porque estas son las pautas asociadas a la confección del informe. Entonces, yo le estaba solicitando un plan de emergencia, que era el trabajo final en relación al curso. Ellos me adjuntaron un trabajo final y este es el que yo adjunto, ¿cierto? Entonces aquí se va a empezar a cargar el archivo PDF. Me dice si quiero cambiarle el nombre al archivo. No, yo prefiero dejar el mismo nombre al archivo porque a veces los estudiantes le colocan Juan o final. Le pusimos plan de emergencia, ¿cierto? Y le ponemos guardar. Y acá, una vez que le hemos puesto guardar, el archivo ya está adjunto. El estudiante debiera cargar aquí donde dice enviar. ¿Y qué va a suceder? Dice, ¿desea enviar la tarea? Una vez que envíe esta tarea no podrá editarla después de continuar. ¿Desea enviarla? Efectivamente yo la voy a enviar como estudiante. Y la tarea ya ha sido enviada. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Salgo de la visión, salgo de la vista en la parte superior derecha, salgo de la vista preliminar en mi rol como estudiante, ¿cierto? Y ahora yo ingreso y digo, ok, alguien me entregó un trabajo, ¿cierto? Y lo voy a revisar, que es al trabajo final. Voy a ver efectivamente si hay una entrega o no hay una entrega en la tarea. Pincho la tarea, ¿cierto? Que es la entrega del informe final que hemos estado viendo. Y me voy a dar cuenta aquí que por supuesto en este lugar yo no voy a ver quién me entregó o no, sino que sobre la rueda de trabajo y bajo la ventana de visible me dice que hay una entrega de algún estudiante. Si fueran más estudiantes que han entregado, ahí se van a verificar si el curso tiene 16, hay 16 entregas, ¿cierto? Si hay 5 grupos y 16 estudiantes, debieran haber 5 informes. Entonces yo pincho donde me dice una entrega y automáticamente me va a decir aquí, fíjense, Omar Betancourt tiene un intento para calificar, no lo he calificado, pero si ustedes se dan cuenta, aparece un espacio, un iconito, que está entre la calificación, ¿cierto? Que la calificación la tenemos aquí, y los 3 puntitos, que son las opciones de editar ajustes, por ejemplo. Va a aparecer un iconito, si ustedes se fijan, ahí está el iconito que me dice automáticamente que el SafeAssign ya reconoció el trabajo como riesgo medio en copia. Yo para conocer qué fue lo que sucedió, pincho, hago un clic sobre el iconito que me dice riesgo medio y si ustedes se fijan, se va a desplegar esta ventana que en esta ventana me entrega el primero, la entrega del estudiante, el nombre del estudiante. Esta es la ventana que yo utilizo para calificar y aquí tengo un comentario general para el estudiante. Pero yo también en esta ventana que si ustedes han apreciado, como es un archivo PDF, voy a ver el contenido completo de todo el archivo PDF que tengo a mi costado, la versión original al costado izquierdo, que tiene todas las páginas, las tablas, ¿cierto? Las imágenes, los gráficos, todo lo que los estudiantes entregaron, aproximadamente 40 páginas. Pero al costado derecho, ¿cierto? Me dice automáticamente aquí las coincidencias asociadas. De que este trabajo tiene, por ejemplo, un contenido de un 41% de citas tomadas de otros lados. Entonces yo como docente debiera tener en consideración que si el estudiante ha tomado citas de dónde, voy a ver la opción de qué es lo que me está mostrando el SafeAssign, de dónde específicamente lo sacó y me arroja un porcentaje. ¿Ok? Entonces el riesgo es medio porque casi es un 50% de copia, lo que el estudiante ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pincho aquí donde me aparece el símbolo rojo, ¿cierto? Voy a pinchar y se va a abrir automáticamente el Original Report de ese informe. ¿Y qué va a suceder aquí? Me van a aparecer con colores principalmente lo que se considera de las bases de datos o de internet de donde el estudiante ha tomado los contenidos. ¿Ok? Por ende, yo como docente esperaría
que esos contenidos que han sido tomados de internet o que han sido tomados de documentos o bases estén citados de la forma correcta. ¿Qué opciones tengo aquí? Aquí me va a mostrar que este plan tiene un 41% que según la base de datos que tiene Blackboard han sido copiados de diferentes lugares. Yo tengo la opción en este lugar, para que ustedes lo vean, que se va tiñendo de color y aquí voy avanzando y me va a decir, esa cita 1 se repite si ustedes se fijan, gestión de emergencia, plan de emergencia, planos de emergencia, emergencias y contenido se repiten en un documento que el SafeAssign ha designado como plagio de otro lugar. Entonces me dice de bases de datos de diversas fuentes se encuentra que un 37% ha sido tomado de bases de datos. Eso quiere decir que de diversos documentos. Y otros han sido copiados netamente de internet en un 4%. ¿Ok? Si yo quiero imprimir este resumen, porque esto está teñido, si ustedes se fijan, yo avanzo, y esto está teñido para todo el documento. Lo que hace SafeAssign es que me reconoce todo el contenido del documento y me lo va tiñendo con colores. Entonces, miren, voy a volver a uno que esté bien teñido, que es este número 7, y vamos a ver de dónde lo sacó. Existe la opción en la parte superior derecha que yo puedo descargar el reporte completo. Lo pincho en el icono y aquí yo lo puedo imprimir en PDF, ¿cierto? Me dice guardar como PDF, se está cargando la vista previa. Vamos a esperar un momentito que se cargue la vista previa, pero yo ese reporte lo puedo imprimir. Aquí si ustedes se fijan me da las citas y me coloca el documento, el mismo documento que me entregó el estudiante y los puntitos con cada una de las citas, no me lo coloca en color, ¿sí? De dónde fue que copió el tema. Entonces yo le pongo guardar, ¿cierto? Lo dejo, por ejemplo, en el escritorio, en mi nueva carpeta donde tenía el informe, y le coloco revisión con SafeAssign del plan de emergencia. Lo guardo. Aquí tengo el informe, lo mismo que ya ustedes se fijaron, y que lo saca en PDF para decirle al estudiante, mire, usted copió o no de tales lugares. ¿Cómo puedo identificar? Esta ventana la vamos a cerrar entonces. ¿Cómo puedo identificar de dónde lo sacó exclusivamente? Es que yo voy aquí al número 7, que si ustedes se fijan, que es la base del plan, pincho ese texto, que es un texto completo, y me va a decir, hay un 80% de coincidencia, este es el documento del estudiante, y esta es la fuente original. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso en particular, la base del plan la constituye el diagnóstico en el cual se identifican las amenazas. Existe en un texto en internet. ¿Ok? Y me dice que la coincidencia de ese párrafo es alto, por ende yo esperaría que el estudiante o los estudiantes lo citaran. Porque este es el documento del estudiante y esta es la fuente que ustedes se fijan, la fuente original. ¿Ok? La fuente original se parece en 80% a lo que el estudiante copió. Y si quiero revisar ese contenido, fíjense, acá en la base de fuentes globales, despliego el 37% de las fuentes globales, busco si me aparece el número 7, y este es el documento, hago doble clic, ¿cierto? Perdón, hago doble clic sobre el número 7, a ver si me lo muestra, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? Aquí tenemos fuentes principales también, ¿cierto? Y en internet yo puedo buscar, a ver si me aparece el número 7 aquí, si ese documento está en internet. Busquemos otro, por ejemplo. Busquemos el 15, a ver, este que dice, interesaria coincidencia 76, documento, a ver, ¿qué es lo que me dice aquí? Perdón, aquí me equivoqué. Fíjense que hay un iconito aquí entre el color que está remarcado y el valor. También se me abre en esta ventana, perdón. Vamos acá a revisar el número 7. Cuando yo lo pincho, aquí no me da la fuente original, si se fijan ustedes. Pero vamos al número 15 que nosotros teníamos. Lo pincho y aquí me dice la base de internet. Yo pincho y se me abre la ventana del documento original donde el estudiante tomó. Y aquí, desde este lugar, fue probablemente donde el estudiante sacó la fuente original. Entonces, con esto nosotros podemos ver
y establecer a lo mejor criterios para los estudiantes, es decir, que nuestro trabajo debe parecerse lo menos posible a documentos de Internet. Y si se parece en tales cantidades, yo debiera establecer que mi pauta, ¿cierto? Si quiero activar SafeAssign, si quiero activar SafeAssign, como les digo, los porcentajes de copia o las citas deben estar debidamente justificadas. ¿Ok? Que para este caso, como nos dimos cuenta, algunas citas ya no estaban justificadas por parte del estudiante y yo pudiera hacer un descuento si lo tengo establecido en mi pauta. Cosa que los estudiantes aprendan a citar, ¿cierto? Y vayan sabiendo qué cosas sacaron de ciertos lugares o no. Entonces, por ello, quería explicarles cómo funciona SafeAssign. Voy a cerrar la ventana, ¿cierto? Y me vuelve a abrir donde yo tenía. Entonces yo puedo aquí, estando una vez en el documento, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Tengo las dos opciones aquí. Tengo que yo puedo rayar el documento, ¿cierto? Y agrego listo y queda la raya. O puedo agregar etiquetas y comentarios en este documento. Por ejemplo, puedo ir y revisar que esta introducción, aquí le agrego un comentario. Este párrafo no fue citado y fue copiado. Por ejemplo, revisar reporte adjunto y publicamos la etiqueta. Entonces el estudiante cuando pinches el lugar, ¿cierto? Va a ver el comentario del docente para cada uno. Entonces yo puedo en este lugar hacer la retroalimentación de cada uno de los párrafos que después al estudiante le van a aparecer de la misma forma que me aparecen aquí con etiquetas azules, ¿cierto? Y el estudiante me puede replicar ahí o puede generar una respuesta en referente a lo que yo le hice. Por ende yo aquí puedo calificar de 1 a 7, imagínense le coloco un 54 y pincho aquí en comentario general, ¿cierto? Pincho en comentario general y le agrego, estimados estudiantes, ¿cierto? Este trabajo se encuentra con tantos porcentajes de copia. Si tenemos dos entregas, ruego corregir o citar de manera diferente. Si es la entrega final, les doy las retroalimentaciones generales. Por favor, revisar el documento original, cada uno de los párrafos que tienen sus citas. Agrego los comentarios, le coloco guardar, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, me va a dar la opción de publicar automáticamente la nota del estudiante. Entonces yo lo tengo ya con nota, por ejemplo, hice mi apreciación, le puse un 5.4, cierro, ¿cierto? Y aquí está, pero todavía yo no he publicado la nota, ¿ok? Eso quiere decir que si el estudiante puede hacer algunas correcciones, por ejemplo, fueron errores involuntarios, por ejemplo, o fueron voluntarios y le damos la opción de que corrija, el estudiante puede modificar la corrección, ¿cierto? Y una vez que nosotros ya tenemos definido, publicamos la nota y eso va al libro de clases, ¿cierto? Y ya tenemos que el estudiante conoce la nota que se sacó en ese informe. Así que espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si quieren comprobar y quieren revisar exclusivamente cuando los estudiantes han copiado o han tenido plagios desde Internet, esta herramienta está disponible, el SafeAssign está disponible en Blackboard, así que espero que sea de mucha utilidad. No se olviden de cerrar su sesión, ¿cierto? Y cerrar las sesiones de su curso. Que estén muy bien y ojalá puedan ver y revisar este tutorial. Saludos.